Don Luis Guillermo, como le decía, tal vez iniciar por la rendición de cuentas del presidente Rodrigo Chávez, sus expectativas, sus apreciaciones con respecto a lo que indicó este pasado 2 de mayo el actual mandatario. Bueno, mire, yo realmente creo que fue una buena puesta en escena, prepararon bien la presentación del señor presidente, quien además es un buen comunicador, creo que esa parte queda clara. Sin embargo, no me extrañó que no hubiera mucho contenido a lo largo del informe, porque el gobierno tiene poco que enseñar después de 12 meses y ya tenemos los resultados a la vista. Es el gobierno que menos ha cumplido con su propio plan de desarrollo según la Contraloría General de la República, un poquitico más del 55%. Es el gobierno de los últimos 3, 4, si se incluye el propio gobierno del presidente Chávez Robles, eh, que ha eh, tenido esa nota baja, digamos, en cuanto a cumplimiento. Y de lo poco que enseñó, yo encontré que algunas cosas venían desde la administración del presidente Alvarado Quesada, por ejemplo, algunos temas sobre infraestructura, el tema de la estabilidad macroeconómica, algunos proyectos importantes que el presidente trató de atribuirse, como Agua para Guanacaste, eh, y otros, mm, el presidente claramente le echa la culpa a las administraciones anteriores de lo que no le gusta. Entonces se atribuye cosas que no son propias, pero las malas sí se las pasa a sus predecesores. Un buen ejemplo de eso es el tema de la seguridad pública, que es muy complejo, es un tema que tiene muchas aristas, pero que él simplemente dice, no, eso yo no es mi culpa, es de otros, ¿verdad? Y yo creo que efectivamente hay muchas causales que tienen que ser atendidas. Y después, por el otro lado, me preocupó y no me gustó el uso de ese espacio para continuar con mentiras y con medias verdades. Eh, Volvió a repetir el señor presidente el cuento de que la caja está quebrada, no hay ninguna evidencia en ese sentido. Volvió a decir que ningún gobierno había hecho los pagos que le correspondían a la caja, lo cual no es para nada cierto. En mi administración hubo un empréstito aprobado por la Asamblea Legislativa de 420 millones de dólares que se le dieron a la caja precisamente en cumplimiento parcial de los pagos por deudas que tenía el Estado Central desde hacía muchos años, un monto acumulado muy grande, o sobre las condiciones del sector agro. Insistió el señor presidente en que el precio del arroz se ha disminuido un 20% cuando el propio Ministerio de Economía ha dicho que ha aumentado en un 20%. Entonces, eso tampoco es tranquilizador y me parece que el balance neto, por lo tanto, no favoreció al punto de vista oficial. Don Luis, en este primer año de gobierno, ¿cuáles son los grandes ausentes o cuáles son las propuestas ausentes que tiene el mandatario Rodrigo Chávez? Bueno, mire, una muy importante que él además ha dicho hasta la saciedad que no le interesa es establecer buenos vínculos con los otros poderes del Estado. Costa Rica es una república que necesita de los equilibrios entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Somos un país que se ha construido sobre la base del Estado de Derecho. Y el presidente a lo largo de todo este primer año lo que ha hecho es polarizar las relaciones con diferentes sectores importantes del sistema político, estos tres poderes para iniciar, pero también con otros grupos como los medios de comunicación, que son tan importantes para que haya en nuestra democracia voces que puedan balancear la perspectiva gubernamental. A mí me parece que uno de los principales faltantes en estos primeros 12 meses de la administración ha sido precisamente construir puentes. Y ya oímos al señor presidente decir en Alajuela, en ocasión de la conmemoración del 11 de abril, que no solamente no le interesaban los puentes, sino que él iba a dinamitarlos todos porque consideraba que los puentes él no tenía por qué construirlos con corruptos, haciendo una generalización que me parece muy grave y muy equivocada. Don Luis, su apreciación con respecto a los acuerdos que ha roto en los últimos 2 días el gobierno con CINDE el día de ayer y también con Omar Dengo en las semanas atrás. Esto más bien retrocedería en temas de empleo y también en temas de educación. Bueno, sí, en mis redes sociales hace unas horas
publiqué precisamente mi punto de vista al respecto, expresando que en este año el presidente ha colocado contra la pared al sector turismo y las actividades conexas y también a la agricultura, la cual se ha visto muy afectada por las políticas de la administración y que ahora le da un garrotazo a CINDE innecesario y lo hace sin que tengamos seguridad de que la solución que está proponiendo el gobierno, que es quitarle las subvenciones directas a CINDE y trasladarle las responsabilidades de la promoción de inversiones a Procomer, van a funcionar. Procomer es una gran institución, igual que lo era CINDE, pero no, ni tiene la especialidad para la promoción de inversiones, ni tampoco tiene el personal disponible para hacer las dos tareas al mismo tiempo. Entonces, si la preocupación del presidente y del gobierno, porque el ministro Tovar también lo dijo, es presupuestaria, pues lo que se va a hacer es simplemente tener que engrosar el personal de Procomer, o sea que al final el gasto no se va a reducir. Lo que pasa, Catherine, es que yo veo ahí también otro problema. Ayer en la conferencia de prensa el ministro Tovar utilizó una serie de argumentos que no están en la carta que él le mandó a CINDE, explicando por qué se tomaba la decisión de quitarle la subvención. Y ahí él dice que es que Costa Rica tiene la capacidad propia para atraer inversiones sin que CINDE intervenga y nadie más, ni CINDE ni Procomer ni nada, simplemente por las condiciones del país. Y yo lo que veo en este primer año es que el presidente está degradando nuestro sistema educativo, quitándole primero plata al presupuesto del Ministerio de Educación Pública y ahora además cercenándolo a lo que quedó de presupuesto para pasárselo a temas de seguridad. Está poniendo en tela de juicio la estabilidad de la caja, que para nosotros es muy importante porque es la base de nuestra estabilidad interior. Está haciendo todo lo posible para generar otra vez mucha tensión entre los sectores productivos, excepto los de personas que aparentemente fueron los principales financiadores de su campaña, y todo eso lo hace con mucha opacidad, no hay mucha claridad respecto a por qué es que lo está haciendo. Entonces a mí me parece que esa decisión es una decisión, como ya lo han dicho muchas otras personas, muy cuestionable, la de quitar a CINDE de la ecuación inversora. Don Luis, ya nada más para finalizar, queríamos conocer también la percepción en el momento cuando usted era mandatario, cuando empiezan a cuestionar los informes de labores, ¿cómo se toma desde la parte presidencial esos cuestionamientos? ¿Se analiza o a veces también se demuestra tal vez una molestia luego de que se les cuestiona por la representación o la presentación del informe de labores? ¿Cómo se toma desde la parte presidencial? Pues normalmente uno trata de explicar tanto como puede las decisiones que se han tomado, eso es lo lógico, uno tiene que rendir cuentas, el gobierno es un gobierno que tiene que dar la cara, y si no ha habido claridad suficiente de parte de la administración sobre lo que se ha hecho, pues uno trata de explicarlo. Si ha habido errores, uno los acepta y los agradece. En esto enojarse no se vale porque la gente tiene derecho a pensar lo que quiera sobre el gobierno. Uno tiene que seguir trabajando igual y redoblar los esfuerzos para mejorar la gestión al año siguiente. Y en tercer lugar, pues si uno no está de acuerdo con la opinión de medios o de analistas, etcétera, pues uno ratifica lo que ha dicho en el informe, que recordemos, es un informe muy importante pues sobre el estado de la nación, es decir, una perspectiva que se hace desde el gobierno, es decir, una perspectiva política que viene con chanfle, tiene obviamente un sesgo. Uno tiene que defender las posiciones y respetar la opinión divergente de los que no están de acuerdo. Ahora, habrá politiquería y habrá gente que lo que quiere es simplemente molestar al gobierno. Eso siempre va a existir en política. Lo importante, me parece, es tener serenidad y responder a las preguntas como tratamos de hacerlo en el caso de nuestra administración cada vez que se requirió de nuestra parte más información. Don Luis, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Colombia. Encantado, Catherine, que estén muy bien y también que lo estén nuestros radioescuchas. Excelente. Era el expresidente de la República, don Luis Guillermo Solís, abordando un poco los temas con respecto a problemáticas nacionales y también el informe de labores del presidente Rodrigo Chávez.